Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de Familia que dirige el doctor Marcos Córdoba, contamos con los doctores Leandro Merlo, Adriana del Carmen Guglielmino y Liliana Moreda, que nos hablarán en el módulo 3 de actualización de jurisprudencia en temas de familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Los colegas siempre nos acompañan en estos encuentros y lo agradecemos tanto porque siempre es un placer convocarlos desde el Instituto de Derecho de Familia. La verdad es que siempre les digo lo mismo, espero no aburrirlos, pero la verdad es que nosotros no esperamos enseñarles absolutamente nada. Todos son ustedes colegas que están muy bien formados, pero la intención siempre es alertarlos a veces, capaz, sobre algunas cuestiones que se vienen gestando en el derecho de familia, o establecer debates sobre otras situaciones que vienen avanzando, ¿no?, en nuestra materia. Lo que tiene fantástico, y aprovecho mientras siguen ingresando los participantes, decirles que es tan fantástico este tipo de encuentros, porque además continúan en las semanas, porque por mail seguimos recibiendo charla, debate, hacemos intercambios de jurisprudencia. La verdad que es muy, muy importante este contacto que nosotros tenemos. Así es que no voy a hacerles perder nada de tiempo, porque el doctor Marcos Córdoba, que es director de nuestro instituto, ha podido acompañarnos, así que por supuesto le vamos a pedir que nos brinde algunas palabras introductorias que siempre nos iluminan. Así que, doctor Córdoba, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Doctora Guglielmino, en primer término le agradezco a usted por la generosa presentación, pero también le agradezco porque las palabras que utilizó me sirven a mí de fundamento a lo que creo que es conveniente decir. Usted mencionaba recién de que estas tareas sirven para alertar. Yo recuerdo las palabras de Planiol al respecto, donde dice cuál es la función de la doctrina, y Planiol explicaba que esta es la función de los jueces, esta otra es la función del poder legislativo, y la función de la doctrina autoral es la de alertar aquellas cuestiones del derecho que no funcionen adecuadamente para cumplir con su finalidad. Y que esta tarea la encare el Instituto de Derecho de Familia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, yo creo que es importantísimo para la sociedad argentina. Nosotros en esta jornada vamos a tener el análisis e interpretación que doctrina calificada, que son los profesores Adriana Guglielmino, Liliana Moreda y Leandro Merlos, con los cuales he tenido el honor de compartir las cátedras, la docencia universitaria, la enseñanza y el pensamiento, sean quienes realicen esa tarea de contralor de una interpretación previa, que es la doctrina creada por los jueces. Es decir, acá son doctrinarios académicos que ejercen vivamente el derecho en la profesión de abogado. Se hacen cargo de las necesidades de terceros, ven los problemas reales de la sociedad y con ello hacen la interpretación de la resolución de los jueces. Vamos a ver cuestiones generales que abarcan todo el derecho de familia, el pensamiento, las palabras y el análisis de Leandro Merlo, un profesor con una trayectoria destacadísima, con una experiencia enorme, un publicista notable. Pero vamos a ver luego cuestiones específicas, tales como que la doctora Liliana Moreda va a cerrar esta jornada hablándonos de algo que avanza
en la sociedad, y no solo Argentina, sino en el mundo, que lleva, y para sintetizarlo en esto, es la posibilidad de las filiaciones múltiples. Pero para finalizar con algo que encierra todo, Adriana Guglielmino nos va a mostrar cómo en algunas oportunidades, sobre circunstancias análogas, los jueces fallan en sentido diverso. Y esas son los alertas que se requieren, porque eso nos imposibilita poder cumplir la función previa del abogado, que es indicar cuál es la posibilidad de consecuencia de los actos jurídicos. Yo estoy sumamente satisfecho que este instituto del Colegio Público de Abogados de Capital Federal encare esta tarea en favor y en bien de la sociedad argentina, es decir, de la República Argentina. Mi agradecimiento a Liliana Moreda, con la cual comparto ya mucho más de 30 años de docencia conjunta, Leandro Merlo, con el cual lo he hecho durante muchos años y seguimos viéndonos en congresos y jornadas, y por supuesto Adriana Guglielmino, que acá hoy cumple una doble función. Ella es el motor del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados, es la secretaria, es la que impulsa, es la que tira leña a la locomotora para que ésta avance, pero además es una persona con un criterio jurídico, palabras de ella, fantástico. Muchísimas gracias a todos y voy a escucharlos con muchísima atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Córdoba. Yo le voy a dar la palabra ya al doctor Merlo, que es profesor de universidades de la mayor jerarquía, así que es miembro de nuestro instituto, con lo cual nos da muchísimo orgullo. Doctor Merlo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Córdoba, por las palabras de recién, Adriana Guglielmino, muchas gracias también al colegio por esta oportunidad, y bueno, a todos los presentes. Yo voy a compartir una pequeña presentación para ir guiándome, y también ustedes para ir viendo algo de material. La idea es analizar, en términos generales, como anticipó el doctor Córdoba, un poco lo que la jurisprudencia viene, no sé si ahí se puede apreciar, lo que la jurisprudencia en general en materia de derecho de familia viene delineando a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Muy bien, bueno, sí. Entonces, vamos a comenzar. Todos sabemos que el Código Civil y Comercial trajo aparejado un gran cambio en muchas instituciones, todos lo conocemos a grandes rasgos, los que ejercemos el derecho de familia un poco más en profundidad, quienes ejercen otras ramas del derecho también están al tanto, así que como dijo bien la doctora Guglielmino, muchos de ustedes son especialistas en la materia, pero quizá muchos están interesados en esta rama del derecho o están comenzando en la profesión. Así que disculpen quienes estén al tanto de algunos de estos temas, pero seguramente van a ser algunos de estos novedosos para muchos de ustedes. Decía que entonces el Código trajo lo que se denomina la constitucionalización del derecho civil en general y en particular la del derecho de familia, incorporando, ya estaba incorporado por la Constitución Nacional, ¿no? Pero incorporando como pauta interpretativa la interpretación o la aplicación, perdón, de los tratados internacionales que ya estaban incorporados en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Esto trajo, obviamente, un gran avance, una gran democratización de la familia, pero también mucha incertidumbre para los operadores jurídicos, para los abogados, para la gente, para los justiciables, que ya no tenían y no tienen hoy, vamos a ver, no tenemos los abogados hoy una respuesta taxativa, como quizá en algunos años anteriores teníamos. Ejemplo clásico, pareja que se separa, matrimonio no, menor de 3, 4 años, ya hoy el término menor tampoco se utiliza, y era más o menos claro que uno le decía, bueno, la tenencia o la guarda va a ser para la madre si tiene 3, 4 años. Esto era casi automático. Esto fue evolucionando, y así como esto, muchas otras cuestiones. Así que esta transformación que se fue dando a través de la evolución de las reformas legislativas, fue coronada por la sanción del Código.
Cambio de paradigmas, ampliación de derechos, democratización. Y hoy por hoy tenemos que el código, este va a ser un poco el lineamiento que me parece va a definir o va a marcar las interpretaciones que van a tener los jueces, y también las exposiciones de las doctoras que me siguen van a estar un poco sus temas enmarcados en esta interpretación que hagan los jueces de cada caso concreto. Hoy por hoy tenemos, por el juego de los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, las fuentes, este diálogo de fuentes del cual tanto se ha hablado, la interpretación del caso de la ley, en el caso concreto, aplicando no solo el Código Civil y Comercial, como este ejemplo que antes hablaba de la tenencia de los menores de 5 años, sino que se va a aplicar el texto de la ley, que de por sí ya es bastante amplio, bastante vago y a veces ambiguo y contradictorio, sino que se va a aplicar la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los tratados de derechos humanos y una quizá novedad, los principios y valores jurídicos, que en el caso concreto, cuando el juez deba resolver sí o sí, como dice el artículo 3, de manera fundada, van a definir un poco el caso y van a dar esta incertidumbre de la cual yo estaba hablando hace un rato. ¿Por qué? Estos principios y valores lo que van a hacer es llenar vacíos o lagunas, contradicciones, por ejemplo, principios pro homine o pro persona, cuando hay una contradicción entre varias normas se va a aplicar la más favorable a la persona. El principio pro operario en el derecho laboral, pro reo en el derecho penal, principios de legalidad, de reserva, el interés superior del niño, que va a ser, en definitiva, la mayor pauta interpretativa en cuestiones de familia, cuando estén involucrados niños, niñas o adolescentes. Ya que el lenguaje también va cambiando constantemente. Y los valores, en cambio, a los que hace referencia el Código Civil y Comercial, ya hacen referencia a cuestiones morales como el amor, la justicia, el afecto. El afecto lo vamos a ver presente mucho en algunos de los fallos que voy a mencionar, y que tiene al final de la presentación las citas, para no agobiarlos con sumarios o con citas. Ustedes, después yo esto lo voy a compartir con el colegio y seguramente se lo van a hacer llegar o va a estar publicado, y ahí van a ver al final algunos de los tantos fallos que he compulsado o de los que tengo el conocimiento. Entonces, cuando tenemos un caso de familia hoy por hoy, decía que no es tan, bueno, nunca es seguro, ¿no?, el resultado de un juicio, pero digo, no tengo tantas certezas de cómo va a resultar el caso, porque en el caso concreto, y yo traje algunos fallos complejos, digamos, no temas habituales de todos los días, que también hay que hacer una interpretación como la que venimos diciendo. Pero en casos más complejos, temas novedosos, va a haber que hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas que estén en juego. Entonces, el juez en principio debería, en estos casos que estoy mencionando, casos en los cuales hay una norma que repugna la Constitución, casos que no están legislados, o incluso casos en los cuales hay prohibiciones legales, que al cliente que va a iniciar el juicio no le favorecen, va a haber que declarar la inconstitucionalidad de alguna norma que tenga alcance nacional, pero no solo ejercer un control de constitucionalidad, es decir, si la norma repugna la Constitución, sino si además es contraria a alguna convención o a algún tratado internacional. E incluso, si es contraria a alguna interpretación que de esos tratados se realice por parte de algún organismo internacional. Este sería el control de convencionalidad y constitucionalidad, a grandes rasgos, que va a darse en estas cuestiones. Pero también puede ocurrir, para mayor incertidumbre, que no se resuelva todo con declarar inconstitucionalidad o no una norma. Hay veces que ante el mismo supuesto, seguramente la doctora Guglielmino apunta a esto también en su charla, ante el mismo supuesto un juez puede declarar inconstitucional la norma, otro lo va a declarar constitucional, pero a lo mejor con el mismo supuesto fáctico y jurídico se va a declarar inaplicable una norma. La declaración de inconstitucionalidad es una situación de gravedad, dicen siempre los jueces, y hay que tratar de no hacer esta declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto, pero puede
declararse o resultar inaplicable una norma. Sin ser inconstitucional, ser inaplicable. Ya vamos a ver algún ejemplo. También puede pasar que se apliquen las convenciones ante un vacío legal sin declaración ni de inconstitucionalidad ni de inaplicabilidad, o que se apliquen valores jurídicos o principios jurídicos para resolver el caso. Como ustedes ven, lo que dice el Código Civil y Comercial o la doctrina en temas de familia no es lo único a lo que yo voy a echar mano para fundar una demanda o para plantear un caso, sino que tengo que hacer todo este análisis bastante complejo, pero que la jurisprudencia ya lo viene un poco delineando. Entonces voy a dar algunos ejemplos. Tomo un poco de agua. Nosotros sabemos, la idea de estos ejemplos es mostrar o recordar lo que dice la ley frente a la realidad y la resolución del caso. Nosotros sabemos que los alimentos entre parientes son los, si bien no hay un orden de prelación, lo hay dentro de los alimentos entre parientes como ustedes están viendo. Pero no hay un orden de prelación, supongamos que hay un niño o niña, de si primero le reclama a los padres, a los progenitores, luego a los parientes, y no quiero hacerlo más difícil si hay un menor de edad casado, que puede ocurrir. No hay un orden, si a los cónyuges primero, si a los parientes, pero los parientes siempre son los últimos que van a responder, y siempre es una obligación alimentaria muy acotada. No me voy a extender en esto. Simplemente vean que los parientes que responden son ascendientes, descendientes y hermanos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si viene una persona y le dice, quiero reclamarle a mi tío alimentos? ¿Qué le diría uno? Uno ve la ley y dice, no. ¿Pero está seguro, doctor? Y acá la ley dice que no. ¿Pero por qué no lo planteamos? Bueno, vamos a investigar un poco. Acá hay un tío que tuvo que pagar, o que le han descontado el 15% de sus remuneraciones. La cita de los fallos las tienen, como les comenté, al final del texto. Se dispuso que pague alimentos provisorios porque el principal obligado, su progenitor, no podía abonarle, y tampoco tenía ningún abuelo, que sería uno de los obligados por el texto legal a abonarle alimentos, uno de sus parientes obligados. Entonces al tío lo condenaron a pagar alimentos. Es un fallo muy cortito, de un par de páginas nomás, sin mucho más argumento, ni más ni menos que la solidaridad familiar y que esto resultaba justo y equitativo. Digo sin mucho más argumento porque no hizo todo este análisis previo que yo mencioné recién. Acá, en el caso concreto, resultó justo y equitativo. Acá ya ven que hay valores o principios que el juez aplicó. Es cierto que los tíos no deben alimentos, pero puede ocurrir que en el caso concreto algún tío o tía tenga que abonarlo. También se valoró acá la conducta previa, ¿no es cierto? Esto también influye, que el tío proporcionaba algún sostén a este niño, y bueno, esto también se valoró para condenarlo a seguir abonando esta cuota. Tampoco son obligados, o están obligados a pagar alimentos, los pretensos adoptantes, en tanto no son parientes. Pero hay varios casos en la jurisprudencia en los cuales los guardadores, las personas que el juez determina en una guarda con fines de adopción, previa declaración de adoptabilidad, a veces luego de algunos meses, a veces luego de algunos años, deciden desistir intempestivamente y sin motivo, tendrán su motivo, pero digo, sin motivo valedero o jurídico y de manera perjudicial para los niños y niñas que están en esa situación, desisten del proceso de adopción. Guardadores que desisten del proceso, luego de meses o años de establecer un vínculo con los niños o niñas. No quiero tomar mucho tiempo, de esto ustedes después lo pueden ver en la presentación. Hay toda una serie de fundamentos constitucionales, normas locales como la Ley de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención del Derecho del Niño, asimilar la figura del progenitor afín, que tiene una obligación alimentaria subsidiaria con la del guardador, aplicar algunos artículos de convenciones, hablar del vínculo socioafectivo, que seguramente va a hablar la doctora Moreda luego,
el principio de solidaridad familiar, la posesión de estado de hijo, es decir, en estos fallos, estos son argumentos que vienen un poco repitiéndose. Esa de alguna manera tiene una característica solidaria, pero también de sanción o de resarcimiento por esta actitud de la renuncia, del desistimiento intempestivo al proceso. Otro ejemplo. Si viniera otro cliente y nos dijera, mira, estuve conviviendo con tal persona, me separé hace un año, me separé, nos desvinculamos hace un año, quiero reclamar una compensación económica. Analizamos, procede, pero tenemos este inconveniente. 6 meses es el plazo de caducidad para reclamar una compensación económica. ¿Qué le diríamos? No, mire, lo mismo. Me parece que no vamos a tener éxito. Pero indagando un poquito más, analizamos el contexto en el cual se dio esta separación y vemos que hay bastantes, una decena de fallos en los cuales se declara inconstitucional este plazo del artículo 525 por haber mediado situaciones de violencia en el marco, durante la pareja, digamos, durante la convivencia y en el marco de la separación. Entonces, con este diálogo de fuentes, aplicando también las reglas de Basilea para el acceso a las personas con una situación de vulnerabilidad, aplicando la perspectiva de género, se concluyó que este plazo, en estos casos, era inconstitucional, porque obviamente quien está en una situación de violencia, hasta que cese la violencia, incluso mucho tiempo después, recién va a poder estar en condiciones de preocuparse por una compensación económica, cuando lo primero que tiene, si es que puede además contemplar, salvaguardar su integridad física o psicológica, esa va a ser su principal prioridad. O sea que a veces es difícil hasta realizar una denuncia por violencia. Imagínense que estar pensando en la compensación económica no es algo que pueda ser planteado en ese momento. Así que por esas circunstancias se accedió a declarar inconstitucional el plazo de 6 meses. Hay más fundamentos que yo acá les muestro. El principio de tutela judicial efectiva, el desequilibrio que sufre una mujer en situación de violencia, siempre aplicando reglas de Basilea, la Constitución Nacional y la remisión a tratados internacionales. Como ven, si me atengo al Código Civil, el plazo de 6 meses me determina que caducó la acción. Si hago un control de convencionalidad y constitucionalidad, tengo la posibilidad de reclamar. Triple vínculo filial, que ya va a hablar la doctora más adelante, la doctora Moreda. Simplemente lo menciono. El código de nuevo me dice, tajante, ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Y acá se abre un camino a declarar, en algunos de los fallos que he compulsado, la declaración de inaplicabilidad de este artículo o la de inconstitucionalidad, reconociendo triple filiación en supuestos de progenitores biológicos y algún progenitor socioafectivo, en supuestos de adopción, integrando alguno de los parientes de la familia de origen. Entonces, en estos casos se ha dado también la posibilidad de que 3 padres, 3 madres, 2 madres y un padre, 3 progenitores tengan un vínculo filiatorio con este niño o esta niña. Los fundamentos, que seguramente después los va a ampliar la doctora, no quiero ahondar en esto, pero el carácter plural de las familias, algunos fallos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el cruce entre derechos humanos y derechos de familia, y básicamente el quiebre de este sistema binario que establece el código, aplicando justamente la socioafectividad como un elemento que va a determinar, o va a terminar de redondear o definir estos planteos. Otro supuesto
Gestación por sustitución no está regulada. No está regulada, y entonces acá tenemos, esto va para otra charla, pero hay múltiples posibilidades. Que el niño o niña no haya nacido, o que el niño ya haya nacido, a raíz de esta técnica. Si no nació, hay dos posibilidades, digamos, para plantearlo en tribunales. Pidiendo autorización judicial previa a realizar la técnica o la transferencia embrionaria, o durante el embarazo, solicitar la inscripción de este futuro nacimiento, y en caso que hubiera nacido durante el trámite del juicio, solicitar una rectificación registral. El planteo es bastante complejo, pero estas son las dos maneras de hacerlo. Otra posibilidad es el que el niño haya nacido. En este caso, haber que impugnar la maternidad, pedir, otra opción es la inscripción o rectificación registral, o también realizar alguna acción declarativa, alguna medida cautelar. Estas son las opciones, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca aquí? Declarar inconstitucional o inaplicable los artículos 562 y 565 que se refieren a la voluntad procreacional y a la determinación de la maternidad. ¿Para qué? Para que no figuren o para que no se establezca una relación de filiación entre la persona que da a luz y ese niño o niña basado en que no está prohibida la técnica, si bien estaba contemplada en el proyecto de reforma y se eliminó, no está por aplicación del artículo 19 de la Constitución, no está prohibida y por lo tanto está permitida. Y por darle el carácter, digamos, los fallos, hay muchos, le dan el carácter o el rango de derechos humanos y fundamentales a la voluntad procreacional, el interés superior del niño, el derecho a formar una familia, la identidad, no discriminación. Aquí puede ser que haya una pareja de hombres homosexuales que no tengan otra posibilidad para tener un hijo, amén de la adopción, ¿no? O alguna mujer que por alguna cuestión médica no pueda tener hijos. Hay casos en que ha gestado la hermana de esta mujer o ha gestado la madre. Hay antecedentes de todo tipo, sean parejas de dos hombres, o puede haber parejas de dos mujeres que también recurran a esta técnica, con gametos propios, donados. Hay múltiples combinaciones que hoy no voy a incursionar. Entonces, el eje de este método, de esta técnica, es la voluntad procreacional va a ser la que sea la determinante para producir este emplazamiento y no lo que dice expresamente el código. Fundamento constitucional, infinidad de normas que usted tiene a la vista, que luego pueden consultar, normas y tratados internacionales. No los voy a aburrir detallándolos. Relacionado con este tema tenemos la fecundación post-mortem, que tampoco tiene regulación, otro planteo. Me ha tocado un juicio en lo personal, no en lo personal, digo, en el estudio antes del Código Civil y Comercial, con lo cual esto es un tema que ya se venía tratando, no había muchos antecedentes, pero se ha venido tratando antes de la sanción del nuevo código. Luego fue, y esto quiero que ustedes vean esta pequeña comparación que yo hice acá, luego fue contemplado en el proyecto, en el artículo 561, pero al sacarse del proyecto, ya con la sanción del código, para que los artículos no queden desfasados, ustedes ven ahí que se fue desmembrando un poco un artículo en 2 o 3. ¿Por qué les marco esto? Porque se retiró la fecundación post-mortem de la parte de familia del código, pero en la parte de sucesiones, las personas que pueden suceder, dicen las nacidas después de la muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos del 561. Vuelvo para atrás. El 561 antes era la voluntad procreacional y ahora es el consentimiento. Entonces, podríamos decir, esperen que me fui un poquito para atrás, ¿en qué quedamos? ¿Pueden suceder o no? A ver, la técnica no está regulada,
como un método, digamos, como una de las fuentes filiatorias, pero pueden suceder personas nacidas después de la muerte, por lo tanto pueden haber sido concebidas después de la muerte. Entonces, acá la discusión va a ser si existe o no este consentimiento informado para realizar la técnica, brindado por la persona que aportó los gametos, que crioconservó sus gametos. Este tema es bastante complejo, no está regulado y encima quedó esta desarticulación de normas. Hay antecedentes que también lo admiten, con fundamento también en el artículo 19 de la Constitución, fundado en la Ley 26.862, en la garantía de un acceso integral a las técnicas de reproducción asistida. El fundamento del fallo Artavia Murillo, sobre el comienzo de la existencia de la persona. El punto 98 del fallo Fornerón versus Argentina. No hay nada que indique que las familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y cariño a los niños. Obviamente que también hay posturas en contra, ¿no? Diciendo que esta cuestión de la fecundación post-mortem implica una orfandad congénita para los nacidos por estas técnicas. Pero yo les muestro acá los casos en los cuales se ha declarado la inconstitucionalidad o se le dio posibilidad de viabilidad de estos planteos. Creo que esto ya es el último ejemplo para ir terminando. Si nosotros leemos el código, vemos que en temas de adopción es nula, nulidad absoluta la declaración judicial, la violación a una adopción otorgada sin declarar la adoptabilidad previa, o sin que estén inscritos en el registro de adoptantes los pretensos adoptantes. Está prohibida expresamente la entrega directa de guarda en guarda con fin de adopción de niños, niñas y adolescentes. Hay que estar sí o sí inscrito en el registro de aspirantes. Entonces uno dice, bueno, esto ya es mucho más claro, tiene una finalidad obviamente de evitar un montón de situaciones irregulares. ¿Qué pasaría si una persona me viene a consultar, me dice, mirá, no estoy inscripto, me entregaron a este niño mediante escritura pública? Uno diría, esto no se puede, es nulo. Fíjense, hay una decena de fallos, yo acá simplemente puse las situaciones, donde se convalidaron adopciones, habiendo entrega directa de niños, falta de inscripción en el registro de aspirantes, en varios de los casos no están inscriptos, guardas iniciadas sin la finalidad de adoptar, pero que luego se quiso adoptar a ese niño o esa niña, mediante incluso entrega directa. Es decir, todas situaciones en clara violación a las normas de orden público del régimen de adopción. En estos casos que les menciono, que son 8, 9 o 10, se dijo que el amor y el afecto, acá ya como un principio interpretativo, justifican convalidar adopciones, pese a entrega directa. Se valoró el interés del niño a tener el interés superior y el derecho a tener una familia, que el derecho de la identidad del menor está por sobre estas prohibiciones tan rígidas. Se valoran los vínculos establecidos con entre el niño y sus guardadores, el derecho a convivir y desarrollarse en una familia alternativa a la de origen. En fin, ustedes también acá tienen cita de varias de las normativas internacionales que se plasman en estos fallos. Esto para que vean después con tranquilidad algunos de los fallos que yo he mencionado. No los iba a aburrir con todas estas citas y sumarios, pero a poco que uno empiece también a buscar en las bases de datos con estas palabras clave, va a empezar a ver, y por referencia, un montón de fallos similares a los que vengo mencionando. Entonces, para terminar, el Código Civil y Comercial amplía derechos, reconoce nuevas realidades familiares, esto es muy loable, es muy bueno, nos genera mucha incertidumbre ante el caso concreto. Ya vemos que incluso frente a situaciones taxativamente legisladas, incluso prohibiciones, vemos que a veces puede haber un resultado distinto. Lo que va a determinar el caso en concreto, cómo se va a resolver, va a ser
este control de constitucionalidad y convencionalidad, la solidaridad, de la cual siempre habla el doctor Córdoba como un principio general del derecho, entendida, si no me equivoco y no lo cito mal, como una adhesión a la causa, situación o necesidad del otro, debería ser uno de los principales criterios a seguir, y ven que está presente en muchos de estos fallos. Y a mí me parece que uno se pregunta cuál es el límite, ¿no? Si no, digamos, ¿para qué tenemos el código? Vayamos a un sistema de casos donde el juez vaya fallando de acuerdo a los precedentes. No creo que vayamos por ese rumbo, pero me parece que se van a ir ampliando derechos con esta interpretación que mencionamos en esta exposición, y creo que el límite va a estar dado en no dañar al otro. En tanto y en cuanto la aplicación en el caso concreto de las convenciones y de la Constitución permitan satisfacer un planteo de una familia en concreto, una persona en concreto, y no se daña a otro, me parece que ahí el Estado no debería meterse. Pero bueno, es una apreciación mía personal. Quizá me equivoco, pero me parece que este sería el marco para delinear estas situaciones. Esto es todo. Disculpen si hablé muy rápido, pero no me quería extender mucho. Está para hablar muchísimo, y bueno, de paso a mis colegas. Muchísimas gracias, Leandro. La verdad es que, como siempre, muchísima claridad, y yo voy a repetirme seguramente un poco, porque todas estas cuestiones que nosotros estamos tratando, que son muy relevantes, porque hacen a nuestro trabajo diario, ¿no? Que es lo que nos interesa abordar. Fíjense ustedes que las resoluciones judiciales contradictorias, ¿no? Ya lo ha dicho antes el doctor Merlo, en casos que son idénticos o muy parecidos, es una cuestión que particularmente siempre me mantuvo muy alerta y bastante ocupada, porque esto no provoca nada menos que inseguridad. Y inseguridad en los justiciables, por supuesto, y también inseguridad en los abogados. Como decía el doctor Merlo, es cierto, cuando viene un cliente con una inquietud porque probablemente lo escuchó en alguna parte, los medios de comunicación han abordado estas cuestiones, muchas veces de manera muy ligera, pero las personas han consumido, y muchas veces vienen a nuestros estudios y quieren exactamente eso. Entonces nosotros tenemos que respirar mucho, ¿no? Y decirles un momento, porque no siempre frente a los mismos hechos se resuelve de la misma manera. Una de las convicciones que yo he tenido siempre y que me ha generado más discusión con colegas, con magistrados amigos, ha sido indudablemente la de creer que es necesario que una norma tenga un contenido que sea tan claro y extenso que no necesite ser fulminado para poder resolver alguna cuestión determinada. ¿Qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Con todo esto? Pero ustedes me van a decir, y yo les doy razón, me van a decir, usted estuvo tomando el té con Vélez Sarsfield, y en realidad es cierto, es una convicción antigua, ¿no? Porque ha transitado tanto el derecho y se ha acomodado de tal forma la manera de interpretar las normas, que sin duda estoy como un poco desactualizada, si quieren. Pero sin embargo, nosotros abogados lo vemos en los estudios esto, ¿no? Nuestro cliente viene y nos pide un diagnóstico y nos pide un pronóstico sobre determinada situación. Y nosotros volvemos a respirar hondo y le decimos, mire, la verdad es que dependemos de muchas cuestiones. Primero, el magistrado que nos toca en razón de la interpretación que haga de determinadas cuestiones, la jurisdicción a veces. Por supuesto que no es lo mismo el interior que las grandes ciudades,
porque el principio de inmediación es donde más se da la cercanía de los jueces con las partes. Siempre lo hablé con jueces amigos del interior, y me dan razón en eso, que a veces, a favor o en contra, tienen el conocimiento de las partes, de sus familias, de su historia. Entonces resulta diferente tomar una resolución con una u otra situación, ¿no? De esta naturaleza de lo que yo les estoy comentando. Por supuesto, también va a depender, y lo vamos a ver luego, de la manera correcta de peticionar, ¿no? La cuestión es que quiero buscar las razones, ¿no?, de estos fallos contradictorios. Y básicamente yo analizaría dos cuestiones. Una tiene que ver con la aplicación del título preliminar, fantástico título preliminar que atraviesa todo nuestro Código Civil y Comercial. Y la otra, mucho más penosa, tiene que ver con el trabajo poco eficiente de algunos abogados o de algunos jueces. Así que eso lo vamos a dejar para el final y lo vamos a hablar muy rapidito. Vamos a meternos en esta cuestión, ¿no?, del título preliminar. Es esta una cuestión que les voy a contar algo, porque esto sucedió hace unos 2 años en un evento de la Universidad Abierta Interamericana que se estaba haciendo en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Merlo también estaba participando conmigo como panelista, y creo que la doctora Moreda, si no recuerdo mal, estaba en la audiencia ejerciendo una potente influencia, ¿no?, sobre los que estaban hablando. La verdad es que en esta situación este tema surge, ¿no?, y provocó un tremendo debate en la audiencia, que no es normal, que, digamos, cuando uno está dando una charla, las cosas se mantienen. Pero tiré algo picante, que es básicamente lo mismo que estamos hablando ahora. Yo comenté que dando clase a algunos alumnos del último año de Derecho, les pregunté a ver qué les parecía el Código Civil y Comercial, qué le encontraban de ventaja y de desventaja en relación a lo que habían conocido antes. Y, por supuesto, todos encontraron muchas ventajas, decían, ¿no?, se solucionaron algunas cuestiones que siempre fueron fuente de debate durante mucho tiempo, hubo normas específicas que provocaron enormes beneficios a los más vulnerables. El doctor Marcos Córdoba ha sido motor de una de las normas que más ha procurado el auxilio de los herederos con discapacidad, ¿no? Cuando se establece la mejora estricta para el heredero con discapacidad, que se haya regulado tan detalladamente la cuestión de las uniones convivenciales. Todo esto, ¿no?, estábamos todos ahí muy de acuerdo con todo lo que era ventaja, hasta que uno de los alumnos, muy ofuscado, dice: acá lo que está pasando es que desde que está el Código Civil y Comercial, están saliendo sentencias contradictorias con casos idénticos, y se está pasando por encima la normativa del Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que lo provoca, no? Y la verdad es que yo era un poco culpable, porque yo era la que les llevaba todos estos fallos novedosos que, claro, le generaron esta preocupación. Más que nada porque, como nos decía el doctor Merlo, se resolvían estas cuestiones dictando la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de algunos artículos que resultaban sumamente claros en el código. No es que estaban sujetos a una interpretación. Y así voy a tratar de recordar algunos de los que no haya nombrado el doctor Merlo.
Pero, por ejemplo, se declaraba la inconstitucionalidad del 558, que establece específicamente que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Muy bien. ¿Por qué fue que se declaró la inconstitucionalidad de esta norma? Porque era necesario inscribir a una persona con una triple filiación, ¿no? Esto yo les advierto, antes del Código Civil y Comercial igual ya había algún fallo que había pretendido con éxito esta triple filiación. No quiero entrar en temas que seguramente abordará la doctora Moreda. De la misma manera, el artículo 403 en su inciso C, nos indica que es un impedimento dirimente para contraer matrimonio la afinidad en línea recta. Es más claro, le echamos agua. Pero sin embargo, para poder lograr el matrimonio entre una señora que había enviudado con la hija del que había sido su esposo, se declaró también la inconstitucionalidad de este artículo 403 en este inciso. Y más tenemos, ¿no? Estoy tratando de esquivar los que dijo el doctor Merlo, pero también se declaró la inconstitucionalidad del 565, que determina que la maternidad, cuando es por naturaleza, lo que la determina es el parto, el nacimiento, ¿sí? Y la identidad del nacido. ¿Por qué? Porque era necesario que se inscribiera, digamos, con todo este procedimiento que tan bien nos ha explicado el doctor Merlo, era necesario inscribir a un niño como hijo de aquella persona que era la madre biológica y no la gestante, porque por supuesto había habido una subrogación de vientres. Entonces, estos y otros más, y el último, no quiero aburrirlos, pero el artículo 611 lo que prohíbe expresamente es que se haga una entrega directa de un niño para la guarda con fines de adopción. Por supuesto que esta norma tampoco se aplicó cuando fue necesario que un niño que ya tenía el centro de su mundo en un lugar determinado, con una madre determinada, se pudiera prosperar esa adopción. ¿Por qué? Todas estas cuestiones, ¿no? Todo esto que pasa, tenemos 2 posibilidades, ¿no? Todas las soluciones a estas cuestiones, a estas y a otras idénticas, no era igual, no es que todos estaban encolumnados en llevar esta línea, no era así. Entonces, lo que pasó este día, y que me encantaría poder hablarlo con ustedes cara a cara ahora, fue que yo dije, bueno, ¿ustedes creen que esas resoluciones fueron acertadas contrariando la norma del Código Civil y Comercial? Y en realidad, por supuesto, se dividió el auditorio, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos los que queremos una norma firme, que no se toque, que no nos gusta tocar a la norma con una inconstitucionalidad, pero también tenemos que explicar finalmente que la razón de esta diversidad de fallos está dada por el cumplimiento estricto del título preliminar. El título preliminar de nuestro Código Civil y Comercial hay que abrazarlo porque es la guía para los magistrados, no solamente para que vean de dónde tienen que sacar la norma, sino que vean también cómo tienen que interpretar la norma, y les da la orden de fundamentar aquellas resoluciones que saquen. Bien, entonces, ¿qué nos importa a nosotros los abogados eso si es la guía para los jueces? Señores, nosotros tenemos que decirle a los jueces qué es lo que pretendemos, y tenemos que decírselos bien, porque fíjense ustedes que los artículos que yo les estoy mencionando, las fuentes, nos habla, por supuesto, la ley, sí, por supuesto, las leyes son fuente de derecho,
conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos de los que la Argentina es parte, que tienen rango constitucional. Y, por supuesto, el artículo 2 también nos dice que cuando hay que interpretar las normas, también hay que mirar en estas disposiciones de los tratados de derechos humanos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos normas de rango constitucional, es decir, que están por encima de nuestras normas del Código Civil y Comercial, que deben ser aplicadas también porque hay que abrevar en todo el ordenamiento. No puede quedarse el juez mirando solo la norma que tiene adelante en el Código Civil y Comercial, sino que tiene que recorrer todo el ordenamiento. Entonces, esa es la respuesta. Sin duda, esa razón es la razón por la cual salen estas sentencias que son contradictorias. Y ustedes me van a decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que son inapropiadas estas normas de las que declaramos la inconstitucionalidad? Digamos, es necesario que nosotros tengamos que seguir teniendo estas normas, porque en definitiva, si les declaramos la inconstitucionalidad, significa que no sirven. ¿No sirven? Por supuesto que sirven. Por supuesto que sirven. El 611, que lo que dice es que se prohíbe la entrega directa de niños, lo que está pretendiendo es que no haya un negociado con esas criaturas, que los que son vulnerables no se vean dañados, atacados porque alguien quiera beneficiarse económicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Están mal las sentencias entonces? No, hay que ver el caso concreto, hay que ver la interpretación del juez, hay que ver lo que el juez está mirando y qué es aquello que hemos acreditado nosotros abogados, que somos responsables también. El 558, deberíamos tener más de 2 filiaciones porque parece que 2 es poco. ¿Tendríamos que tener 3? No, porque todo es una cuestión de orden. A veces, en casos específicos, está muy bien que pueda considerarse que aquella persona que está integrada, ¿no?, como padre también, como pasó en el fallo que salió antes del Código Civil y Comercial, 2 mujeres que habían pedido el esperma de un amigo para poder inseminarse, y los 3 criaron a una criatura, y eran los 3 sus papás, ¿no? Entonces cada uno podrá tener su opinión respecto de esto, pero en el caso específico fue una sentencia justa, como fueron sentencias justas todas estas que yo les estoy nombrando. En este momento, la verdad es que es así. El 565, a ver, acá me tengo que detener un segundo, la determinación de la maternidad. Y acá tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque la realidad es que la subrogación de vientres, que sí estaba regulada en el anteproyecto del Código Civil y Comercial del 2012, está pendiente de resolverse, porque la verdad es que se están subrogando vientres todo el tiempo y está llegando la gente a la justicia para que se resuelva esta situación. Yo debo confesar que fui una de las que se oponía en el momento en el que estaba el código, el anteproyecto del 2012 del Código Civil y Comercial, en razón de que me parecía que no estaba adecuadamente regulada. Pero si me preguntan hoy en día, con la situación que tenemos, sin duda me parece que efectivamente sí debería hacerse algún tipo de regulación. Pero bueno, sin duda, ¿no? Estas resoluciones que yo les estoy contando y que dieron lugar a específicamente sentencias más justas, que si aplicábamos la norma que teníamos en el Código Civil y Comercial no lo hubiesen sido tanto, básicamente no son sentencias que hayan estado equivocadas, porque lo que hicieron los jueces fue cumplir estrictamente con el título preliminar de nuestro Código Civil y Comercial, que atraviesa absolutamente toda la normativa. Entonces, esta es una
muy interesante fuente y razón por la cual a veces hay sentencias diversas en casos que son exactamente iguales. Y debemos tolerarlo en razón de que son aplicables a algunos casos específicos, y cuando los casos específicos se empiezan a reiterar, como está pasando con la subrogación de vientres, esa es una alarma que realmente hay que atender, porque quizás sea hora de modificar alguna normativa. Me queda una sola cosa más, que es la otra, ¿no? La otra fuente de estas resoluciones diversas frente a cuestiones idénticas, que tiene que ver esto, como yo les decía, con la ineficacia de la tarea de algunos abogados y de algunos jueces, que básicamente, yo traje esto porque escribí hace pocos días un artículo que me pidieron, y cuando analizaba, ¿no?, el fallo, por supuesto, el de primera instancia tenía un sentido y la Cámara lo revirtió absolutamente, y estaba relacionado con esto, por eso es que lo iba a traer ahora, y con esto termino. Yo les decía que esta es una razón no deseada, porque tiene que ver con peticiones incorrectas, ¿no?, y con resoluciones infundadas que no están cumpliendo con el artículo 3, que específicamente exige esta razonabilidad y fundamento en los jueces. Y bueno, por supuesto nosotros tenemos nuestra parte de culpa también cuando no peticionamos como corresponde, o en todo caso tampoco aportamos la prueba que necesitamos para acreditar aquello que estamos diciendo. Este fallo está en un ámbito de un expediente sucesorio. El heredero solicita la exclusión de la herencia de quien detentaba el estado de cónyuge de su padre, ¿no?, del causante. La particularidad que tiene, el fallo es muy, muy complejo y tiene muchísimas aristas que tienen que tenerse en cuenta, y por supuesto no lo vamos a tratar con detenimiento acá, pero sí necesariamente tenemos que ver cómo salió esta resolución de primera instancia frente a este pedido. Este pedido se hacía argumentando, por una parte, que el matrimonio era inexistente o nulo. Ya arrancamos de esta manera, ¿no? El matrimonio es inexistente o nulo, decía el heredero. Entonces, frente a esto, decía que, bueno, por una parte los contrayentes no tenían sus facultades normales, que estaban alteradas, y que por eso era una de las razones por las que tenía que declararse este matrimonio como ineficaz, y por el otro lado, había una cuestión de parentesco con el funcionario público que estaba realizando el acto, que también entendían que configuraba la posibilidad de la nulidad de ese acto. La cuestión es que la sentencia de primera instancia, como yo les decía, por empezar, declara la nulidad de un acto que primero había declarado inexistente, con lo cual ya estamos en problemas, ¿no? Pero esto provoca que se excluye al que era cónyuge del causante, y se lo deja absolutamente sin ningún derecho hereditario, tan barato como esto. Es decir, la resolución estaba cercenando el derecho del cónyuge, y por estas razones que, bueno, por supuesto, ustedes, si les interesa, lo verán con mucho más detenimiento luego. La cuestión es que acá viene la sentencia contradictoria, ¿no? ¿Qué dice la Cámara? Primero, el fallo es contradictorio. Les dice, fallo contradictorio, porque está disponiendo la nulidad de un matrimonio pese a haber declarado su inexistencia.
Y acá tenemos, por supuesto, lo que era obvio que iba a suceder, ¿no? Y después también manifiesta a la Cámara que de las pruebas que se aportaron, no surgía absolutamente ningún indicio del problema mental que decía habían tenido los contrayentes. Sin contar, y esto es lo último, que decía que no podía prosperar la petición porque no tenía legitimación activa el heredero, porque el matrimonio, ambos contrayentes ya habían muerto y por supuesto se estaba pidiendo una nulidad que no era absoluta. Este fallo se trató totalmente, esto es de junio del 2021, pero se trató íntegro con la normativa del Código Civil, de ahí su complejidad para la interpretación, porque por supuesto se daban las condiciones para eso. Entonces, yo soy la que protesta siempre con las sentencias contradictorias. En el primer caso, me parece que es algo bueno que pase. En el segundo caso, no, me parece horrible. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que peticionamos y la forma en la que acreditamos aquello que decimos. Así que, bueno, no los entretengo más, porque estarán deseando escuchar a la doctora Moreda, que es siempre un placer, es una profesora excelente, es una compañera y una abogada incomparable. Así que los voy a dejar con la doctora Moreda. Hasta luego, gracias. Qué responsabilidad, doctora. Bueno, primero agradecerle muchísimo a mi querido doctor y amigo Marcos Córdoba por esta invitación. Y la magia del derecho con nosotros, los que hacemos familia, Adriana y Leandro, porque sin ponernos de acuerdo, y a toda la audiencia les digo, en los temas, es como que hay un hilo conductor que hoy justo ella me decía, vos cerrás, y realmente cierro porque los sigo a ustedes en toda la línea de pensamiento, y nos ha pasado mucho con Leandro en muchas exposiciones, que sin saber lo que vamos a decir, vamos juntos hacia una idea que vamos a compartir con ustedes. Yo voy a hablar de un fallo muy interesante que salió en agosto del 2021, que habla sobre triple filiación. Es una impugnación de filiación que termina en triple filiación. Y antes de empezar con este fallo, voy a tratar de hablar según la doctrina y lo que yo entiendo por socioafectividad, que es lo que significa, y voy a cerrar la charla con una pregunta para que todos nos quedemos pensando y tal vez animándonos a proponer, que después le voy a dedicar unos minutos, sobre si este nuevo paradigma de la socioafectividad podría dar efectos jurídicos a la vocación sucesoria del padre o madre de crianza o padre o madre afín. Algo que también lo voy a plantear como una pregunta para pensarla. Cuando hablamos de socioafectividad, tomamos esta noción de la psicología, pero con un gran impacto en la normativa vigente, y de la cual derivan efectos jurídicos. Queremos significar el impacto que genera la relación que una persona única e individual, por eso digo, el doctor decía, el caso tiene que ser justo y equitativo, la doctora decía, hay que ver el caso concreto. Es cierto, porque cada caso de familia es diferente, porque tiene personas y situaciones diferentes. Entonces, ¿cómo este impacto genera en la relación de una persona única e individual respecto a sus sentimientos, a sus emociones y a sus situaciones frente a otra persona que no necesariamente tiene una relación consanguínea o a un grupo de personas, ya sea dentro de la familia, en la escuela, en el trabajo, donde se forman fuertes vínculos que no necesariamente, como dijimos, son sanguíneos.
Y ahí se encuentra lo social y lo afectivo. ¿Qué antecedentes tenemos? Bueno, la ley 26.061, la ley de niñas, niños y adolescentes, inicia este camino nacional cuando en el decreto reglamentario 415 del 2006 dice, podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para el niño, niña o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como así también en su desarrollo, en su asistencia y en su protección, como se habló antes, el doctor Merlo en los fallos de alimentos, de guarda, de adopción. Tenemos antecedentes jurisprudenciales en la región, en Uruguay, en Brasil, donde los artículos del Código disponen claramente este concepto en varias normas de socioafectividad, hablando directamente de vínculos afectivos dentro de la familia o del grupo de crianza, donde la socioafectividad es considerada, es decir, hay una brasileña, la doctora María Berenice Díaz, que toma como elemento fundamental, central en la formación de las familias contemporáneas. En nuestro país también, con el nuevo código, como han hablado los doctores que me han precedido, con la acogida que ha tenido el nuevo Código Civil y Comercial a las nuevas formas de familia, trae muchos cambios, como también la incorporación de las TRA, o sea, de las técnicas de reproducción humano-asistida. Nuestro código le da una especial significancia a la socioafectividad, el cual constitucionaliza el principio del elemento afectivo en aquellos casos, por eso decimos que siempre es un caso determinado, en los cuales no se podría llegar al resultado si no se tuviera en cuenta este principio. Y ahí es donde nosotros nos encontramos, los tres disertantes, en la cuestión de la charla entre las normas, entre los principios, entre los valores y en los fundamentos del título preliminar de nuestro código. La jurisprudencia muchas veces resuelve teniendo en cuenta estas situaciones, no reguladas en la norma, pero planteadas en la realidad, acorde a los sentimientos de los niños, niñas y adolescentes, y trata de respetarlos aún en situaciones que no están típicamente legisladas. Y de ahí que se toma las diversas convenciones internacionales incorporadas constitucionalmente, que también se mostró en el Power anterior de la Convención de los Derechos del Niño, los derechos humanos y todas las que se han mostrado. O sea, que la legislación, la doctrina y la jurisprudencia reconocen y legitiman el valor de lo afectivo, abarcando el concepto de socioafectividad en sus instituciones, importando esto también un abordaje interdisciplinario, que los que hacemos familias sabemos que nada podría resolverse sin el aporte del cuerpo interdisciplinario, en cada caso de los juzgados, de las cámaras y demás, la mirada de los asistentes sociales, de los psicólogos y demás. Nuestro código trae en su artículo primero, cuando plantea las fuentes, la resolución de los casos acordes a las leyes, a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, dando una respuesta por ahí diferente a la que las normas solas nos podrían dar. O sea, podríamos decir que la socioafectividad es el conjunto de dos elementos que lo integran, que hacen que lo fáctico, el caso concreto, sea lo esencial, lo social y lo afectivo. Como lo afectivo adopta un lugar de peso en lo social, y como lo social se ve interpelado por los afectos.
podemos decir que si bien comenzó a utilizarse este concepto en las cuestiones de familia, luego se fue ampliando la jurisprudencia hacia otros lados, otros ámbitos. Estaremos ante la presencia de un nuevo valor jurídico que viene a complementar, a mi criterio, los principios de solidaridad familiar, del interés superior del niño, de la equidad, de la igualdad y de la no discriminación. Es decir, tomarlo como un nuevo valor a incorporar. Levemente, y antes de entrar de lleno en el fallo, voy a dejar la pregunta planteada respecto a si este nuevo paradigma de la socioafectividad podría ser fuente de vocación hereditaria. Sabemos todos los que estamos acá muy bien que hasta ahora la fuente es o la ley o el llamado del testador. Bueno, realmente podríamos pensar también que podría haber esta tercer fuente de vocación con carácter excepcional para algunos doctrinarios, como Magín Ferrer y con la doctora Iglesias, que también es profesora de la casa en la sede de Rosario de Guay, con la cual hemos tenido varias reuniones, y el doctor Natale, donde va a introducir ahora este fallo de Orán de Salta, la triple filiación, y manifestar que si la vocación hereditaria se basa en razones de solidaridad familiar, en deberes de asistencia y en una presunción de actos, podrían estos trasladarse a los padres y madres afines o de crianza, o a los hijos afines. O sea, la comunidad de vida, la afectividad, la solidaridad, podrían, que quede como pregunta, podría Formosa, un fallo del 29 del 10 del 2015, en que la hija de crianza obtiene derechos sucesorios de su madre de crianza, pero no de su padre de crianza. No voy a entrar profundamente en este tema, pero sí tiene que ver no solamente con que haya convivido o que haya un simple afecto, sino que haya sido emplazado como hijo dentro de lo socioafectivo, que haya sido este vínculo como si fuera realmente padre-madre. Entonces, en el título preliminar del anteproyecto del Código Civil, el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton y la doctora Kemmelmacher explican que cabe distinguir entre el derecho como sistema y la ley como fuente, pero no como única fuente, sino que puede haber una armonización entre las reglas, los principios y las leyes. Por lo tanto, queda planteado como pregunta que podemos deducir el gran valor que los principios jurídicos dan respuesta a veces jurídica a lo que puede ser la carencia de la norma, ¿no? Como en los casos que vamos a entrar ahora, y nombró también la doctora Guglielmino, del 558, última parte, lo binario de padre y madre. Bueno, ¿qué pasa acá con la cantidad de fallos de triple filiación que existe? O sea, plantearíamos como pregunta, el afecto convertirse en fuente de vocación hereditaria. Lo dejo para que lo pensemos para las próximas jornadas. Bueno, respecto al fallo. El fallo este es muy reciente y muy interesante. Obviamente cambié los nombres del actor, del demandado y del niño por razones obvias. Y quiero decirles que voy a terminar la charla leyendo la carta que en un anexo le escribe la jueza, que es muy cortita, al niño, para cuando el niño tenga acceso al expediente, que es de una calidez y de una profundidad maravillosa de un magistrado. Bueno, este caso es así, es decir, le vamos a poner padres
al padre biológico, que es el que inicia la demanda, y Díaz al padre de crianza, al que había criado a este niño hasta los 2 años, que ya voy a contar cómo es esto, donde se plantea una impugnación de la filiación. Y también tenemos 2 cuestiones ya que mis antecesores han nombrado, de cómo el abogado es el que en realidad dirige el proceso para que el juez se anime a esta cuestión, que nos animemos nosotros primero a plantearla, porque si bien se podría, plantea el actor la inconstitucionalidad, como luego se dirige hacia la inaplicabilidad de la ley, ya que la inconstitucionalidad es como una cuestión muy grave que va contra nuestras normas, y es lo que provoca, como decía la doctora, la inseguridad jurídica. Bueno, ¿qué pasa? Esta señora Juárez tiene una relación pasajera con una persona, que es Páez, y luego se dejan de ver, y se dejan de ver por más de 1 año. La señora hace pareja con el señor Díaz, que llamamos en este caso, y el señor Díaz y la señora Juárez se van a vivir a la casa de los padres de la señora Juárez. El señor Díaz la acompaña, obviamente, en todo el proceso de embarazo, no sabiendo la existencia del embarazo anterior, tampoco la sabía el padre biológico, y cuando nace el niño, si bien era una unión convivencial en la casa de los otros, reconoce a este niño como suyo. Al año de esto, aparece el señor Páez y habla con la señora Juárez, la cual le dice que tuvo un hijo, y él pregunta si podría ser de él por el tiempo transcurrido. Y ella dice que bueno, podría ser, que no lo sabe, que el chico tiene un padre reconociente y de crianza. Bueno, van a hacer un ADN privado, y desconociéndolo también el padre de crianza, y da positivo, o sea, es 99,99 hijo de Páez. Al poco tiempo de este reencuentro, la señora fallece. Entonces, el niño está emplazado en el estado de hijo del padre Díaz, y Páez inicia la impugnación de la filiación. El padre reconociente se entera cuando muere la señora que este hijo era de Páez, y entonces él reconviene, el abogado, con muy buen criterio y con la cabeza abierta, y pide la triple filiación. Dice, el niño ha perdido a su madre, tiene 2 años, conoce como un padre a Díaz, y no sería bueno sumar otra pérdida. ¿Por qué no sumamos afectos? ¿Por qué no sumamos copaternidad, multiparentalidad? Y este hijo puede tener una mamá de la cual había nacido y estos 2 padres. La jueza, ante este planteamiento, llama a una audiencia, y el señor Páez y su abogado están de acuerdo en que se sume y no se reste. O sea que el niño podría llegar a tener esta figura de la triple filiación, ya que manifiesta que es lo que es lo mejor para Pedro, el niño, y no quiere que el niño se vuelva un trofeo dentro de esta disputa. La asesora de menores presente dice que, bueno, ella no se opondría, pero como el ADN acompañado es privado, pide que se haga un ADN dentro del marco judicial. Se hace este ADN y está positivo, obviamente. O sea, era el padre biológico el actor. El padre de crianza sigue viviendo con los suegros, con los cuales se lleva muy bien, el niño tiene su centro de vida allí, y entonces piden una suspensión de términos para conversar hasta que le dan
también la respuesta del ADN y se ratifica por parte de todas las partes involucradas, actor demandado, asesora y todo, la voluntad de esta triple filiación. Ante esta cuestión hay que tratar todos los temas que hacen al niño, o sea, el cuidado personal, y se conviene también, por eso digo es maravilloso este fallo, porque a veces los abogados tenemos que pelear años y años frente a padre y madre biológicos que discuten todo, el régimen comunicacional, los alimentos, el cuidado personal. Bueno, acá llegaron a un acuerdo donde el padre biológico dice, sí, el niño a mí no me conoce, yo tengo que ir haciendo un acercamiento progresivo frente a este niño, por lo tanto, obviamente, planteo el cuidado personal distinto, o sea, donde continúe la residencia habitual en la casa de los abuelos maternos con su padre de crianza, y que él le iban dando un régimen para que los dos padres fueran, y el niño iba conociendo a su padre biológico, empezando a salir, y también se le aplica una cuota alimentaria del 17% de los ingresos al padre biológico. Obviamente la jueza, con muy buen criterio, muy firmemente, les hace como comprometerse a ambos padres a que el niño reconozca su realidad biológica socioafectiva. O sea, que el niño sepa que había un papá socioafectivo y un papá biológico. Bueno, esto se arregla de esta manera, y de esta forma también se pide que se deje de lado la acción de inconstitucionalidad de la norma, sino en este caso concreto, dada la voluntad de todas las partes, de ellos dos de ser ambos los padres, de la inaplicabilidad en este caso, como decía Adriana. Sí, el artículo sirve porque es la norma, es lo vigente, el niño necesita tener dos vínculos afectivos, pero si tiene tres en este caso, no aplicamos esta última parte, y con la inaplicabilidad de la ley, sin entrando en una inconstitucionalidad, se homologa el acuerdo. Entonces, en el 2021, el camino recorrido por nosotros para ampliar y abrir jurisprudencia también tiene una apertura en la ley 27.636, donde también se promueve el empleo para las personas travestis, transexuales y transgénero. Y se llama, también queda plasmado en la sentencia, que el nuestro es el primer país de la región donde se reconoce el matrimonio igualitario, y ahí también, como ya han hablado los otros dos exponentes, en las parejas del mismo sexo, donde se ha necesitado de un tercero, que en principio la ley lo consideró anónimo, pero muchos casos en los cuales hemos intervenido, por ahí el que ha prestado el material masculino es un amigo, y quiere hacerse cargo también del niño, y quiere tener toda la responsabilidad parental, donde también se lo ha nombrado en esta triple filiación. Es decir, hay un quiebre del binarismo, que se obliga a repensar todos los vínculos filiales desde la autonomía de la voluntad, en el caso de la TRA, y en la socioafectividad también, más que en el orden público. En Ontario, en Canadá, fue la primera vez que se reconoció una triple filiación. Y también podemos rescatar que con el concepto, yo empecé a dar clase en el año 81, imagínense el concepto de familia que habré dado a través de 40 años de profesora de familia, fue cambiando todo, fue cambiando mi cabeza, fue cambiando la sociedad, fue cambiando la realidad, fueron cambiando los conceptos, las normas, y uno debe
siempre tratar de adaptarse a la necesidad en este caso. Como antecedente podemos decir que en las jornadas 25 de Derecho Civil de Bahía Blanca siempre hay una comisión de estudiantes. En esta comisión de estudiantes se había concluido que el interés superior del niño debe estar definido a la luz de la socioafectividad como valor que lo realiza en el caso concreto. En este caso, el padre legal y el padre alegado, en la filiación del niño, ambos solicitan ser reconocidos como padres, cuando en realidad a veces nosotras tenemos que plantear muchas acciones de reclamación de Estado, porque los padres no se hacen cargo. O sea, algo también está cambiando en la sociedad. Entonces se plantea la jueza, ¿cómo voy a desplazar a este padre que amó y cuidó a Pedro durante estos 2 años de vida? No sería justo para el niño. Estaría cumpliendo con la norma, pero no estaría cumpliendo con los principios, con las convenciones, con los valores, con todo lo que hemos traído hoy los 3 colegas acá a esta mesa. Realmente se quiere integrar la familia con estos 2 padres y con esta madre. Por lo tanto, la jueza lo que ordena es que el niño va a tener, obviamente, el apellido del padre de crianza, que ya lo tenía, se le iba a agregar el apellido del padre biológico y se le iba a agregar también el apellido de la madre, porque el niño tenía una triple filiación. Entonces quería que esto quedara plasmado sin ninguna anotación marginal, es decir, sin ninguna aclaración, sin ninguna discriminación. Entonces, podemos decir también que en la Argentina la socioafectividad hace a la identidad dinámica. Es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a una persona en la sociedad. Características que le van a dar una identidad personal para que sea ella misma y no otra. Y esto cada vez ampliándose más en todos los tribunales de familia. Entonces, dejamos también establecido que se declaró la inaplicabilidad del artículo 558, pero no la inconstitucionalidad. El doctor Arasi, sobre el primer fallo de triple filiación, dictado por la doctora Rey Galindo en Tucumán, yo ya di una charla sobre la de Montero, se pregunta si hubiera sido plantear la inaplicabilidad y no la inconstitucionalidad. Y para terminar esto, decimos, ¿no?, que en el Código Civil, como la doctora lo nombró, el artículo 1 y 2 del Código, surge la obligada perspectiva constitucional, convencional del derecho filial y lo innecesario de dictar una inconstitucionalidad de la norma si puede ser interpretada a la luz de los derechos humanos. Bueno, en líneas generales también se le obliga en la sentencia a que se le haga conocer al niño la realidad biológica y la realidad socioafectiva. Se homologa lo del cuidado personal, se dan ambos permiso para salir del país y estar de vacaciones, y se enaltece también el trabajo de los letrados. Bueno, voy a leer el anexo de la sentencia. ¿Ven? Anexo de la sentencia, que dice: carta de la magistrada al niño, a Pedro. Le dice: querido Pedro, al momento de leer esto, seguramente han pasado algunos años desde el momento en que lo escribí y estarás preguntándote por tu familia,
por tu mamá y por tus papás. Me presento. Soy Ana María, la jueza que reconoció tu derecho a tener una mamá y 2 papás. Te escribo porque tenés derecho a que te cuente lo que decidí y por qué lo hice. Antes que nada quiero decirte que estoy convencida que la decisión que tomé es la mejor para vos. A los jueces nos toca tomar decisiones difíciles, pero tu caso fue muy simple, porque lo que sobraba era el cariño de tus papás hacia vos. Sobre tu mamá, que lamentablemente ya no está entre nosotros, quiero dejarte la frase que le dijo Albus Dumbledore al pequeño Harry Potter. Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por ti es algo que deja marca, no una cicatriz, ni algún otro signo visible. El haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre. Además de tu mamá, tenés 2 papás. ¿Cómo puede ser posible esto? Te preguntarás. También por amor. Los 2 te aman por igual y son tus papás. Uno de ellos es tu papá genético, biológico. El otro papá es el que se ocupó de vos durante tus primeros años de vida en forma exclusiva. Él te reconoció como hijo, te tuvo con vos, te ama y por eso es tu papá socioafectivo. A veces hay que decidir entre el papá biológico o el papá socioafectivo. En este caso no tuve nada que decidir, porque ellos estaban seguros de la importancia que el otro tenía en tu vida. Por eso, lo único que hice, Pedro, fue reconocer el derecho que tenés a tener 2 papás que te críen, te cuiden, porque en definitiva lo único que interesa es multiplicar el amor. Espero que seas muy feliz y estés siempre orgulloso de tu mamá y de los papás que la vida te dio. Con cariño, Ana María Carriquiri, jueza. Realmente, para mí, especialmente fue muy conmovedor leerlo y me da la seguridad que no estoy equivocada en el camino que elegí de plantear siempre el caso como único y teniendo en miras el proceso de cada uno, el afecto, el amor y bueno, muy contenta de compartirlo con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Liliana. La verdad Muchas que gracias, sí, Liliana. muy emocionante. La verdad que sí, muy emocionante. Bueno, yo no sé si me van a Bueno, yo no sé si para, me van a habilitar para que hagan preguntas. Voy a calzarme mis anteojos, perdón. A ver, aquí estoy viendo. Bueno, todos están muy contentos con la disertación, Liliana, así que, bueno, no veo en el chat preguntas. No sé si alguien está... No veo preguntas. Más. Bueno, entonces nos despedimos, les agradecemos muchísimo. Sí, perdón, acá el doctor Merlo quiere decir algo. Así que vamos a aprovechar y con él nos vamos a despedir. Vamos a aprovechar y con él nos vamos a despedir. No, muy breve, muy bueno, Liliana, lo que compartiste y lo que analizaste. No, me quedé pensando en el tema sucesorio, que da para otra charla, pero simplemente mencionar que en los fallos que yo pude ver de fecundación post-mortem, o alguna autorización para alguna gestación por sustitución, se autoriza la técnica, pero no se dice nada
ni siquiera, bueno, mucho menos de temas sucesorios, pero ni siquiera de temas filiatorios. En temas de fecundación post-mortem se ha autorizado la técnica, pero porque había un consentimiento informado de la persona que falleció y que conservó sus gametos, pero no se dijo si iba a haber un emplazamiento filial, así que también la incertidumbre va a venir también por ese lado, no solo sucesorio, sino de filiación. Nada más que eso también para tener en cuenta. Así que bueno, les aprovecho y les agradezco a todos y a todas por la participación. Para la nueva jornada. Muy bien, entonces buenas tardes a todos, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.